se deterioren, ¿no? Y contaminan el ambiente. Muy por el contrario, están saliendo estos tensiómetros que son digitales, en donde te sale la presión arterial, por ejemplo, 118 de 78 y la frecuencia cardíaca, ¿no? Es aconsejable, si se va a comprar, pues cómprense, hagan un esfuerzo por comprarse de buena marca y con el brazalete para el brazo, ¿de acuerdo? Entonces, la presión arterial es una de las funciones vitales que nosotros debemos aprender a manejar. Pues esta, cuando se altera, el control de la presión arterial puede tener drásticas y fatales consecuencias, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan una idea, este es un cerebro, una tomografía de un cerebro normal, en de los ventrículos y el parénquima. Un paciente que tiene hipertensión arterial, lógicamente, va a tener también un sinfín de riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Siempre va acompañada de otras patologías. Entonces, el paciente que no controla la presión arterial puede tener dos tipos de complicaciones severas, para que ustedes entiendan. Uno es los accidentes cerebrovasculares isquémicos y los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Este, por ejemplo, es una tomografía de control de un paciente que viene con una hemiplegia, ¿no? Por una emergencia hipertensiva. Ambos son emergencia hipertensiva. Hemiplegia derecha, al inicio, lógicamente, en la tomografía no se ve nada, y a los 48 horas vas a ver la imagen hipodensa, ¿no? En el lado contralateral a la hemiplegia. Sin embargo, este paciente también es una emergencia hipertensiva, ¿no? En cuya tomografía de ingreso tú vas a poder ver ya estas imágenes hiperdensas que se parecen al hueso, ¿no? Que son signos de hemorragia, están invadiendo los ventrículos, ¿se dan cuenta? Y el parénquima, ¿no? Este es un accidente cerebrovascular hemorrágico, una emergencia hipertensiva, que lógicamente esta es más, la hemorrágica es más catastrófica, de peores consecuencias y secuelas que la isquémica. Esto produce, ¿no?, la hipertensión arterial. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que de todas las funciones vitales, frecuencia respiratoria, temperatura, la presión arterial, es una de las funciones que es mejor regulada, ¿no? Y también se modifica bastantemente. El objetivo de la presión arterial es mantener un flujo constante a todos los órganos del cuerpo, especialmente a los órganos nobles, a los más importantes, por ejemplo, cerebro, corazón, riñones, ¿no? Sin flujo va a verse comprometido bastantes órganos y la muerte puede llegar rápidamente si es que el paciente tiene hipotensión. Pero si el paciente tiene hipertensión, también va a tener serias consecuencias, como hemos visto, con discapacidades en los pacientes que tienen hemorragia cerebral. Este paciente va a quedar con serias secuelas, mientras que este podría quedar con menos, pero va a tener secuelas, ¿no? Por problemas en el cerebro, pero también se dañan otros órganos, ¿no? Cerebro, corazón, riñón. Entonces, la presión arterial refleja la eyección rítmica de la sangre cuando sale del ventrículo izquierdo y se dirige a una arteria grande elástica que es la aorta, ¿no? Esta aorta aumenta, la presión aumenta cuando el ventrículo se contrae sistológicamente. Cuando disminuye, ¿no?, vamos a estar en diástole. Nosotros tenemos que tener acá presentes ya que el valor de la presión arterial tiene dos parámetros. Uno es la presión sistólica, que es la mayor, y la presión diastólica, que es la menor. La sistólica va normalmente de 90 a 120, por encima de 120, hipertensión, por debajo de 90, hipotensión, shock, ¿no? Estamos hablando de la presión sistólica. Y la diastólica lo mismo, por encima de 80, ¿no? Por encima, para acá 80, hipertensión, por debajo de 60, hipotensión. Entonces puede haber hipertensión o hipotensión sistólica o diastólica, ¿no? También tenemos la presión de pulso normal, que es de 40 milímetros de mercurio, ¿no? Y la presión arterial media, que es entre 70 a 100 milímetros de mercurio. Esta presión, como vamos a ver posteriormente, es una indicación de perfusión tisular.
Hemos dicho que la presión sistólica es la presión más alta que se da cuando, lógicamente, existe la contracción ventricular, se abre la válvula aórtica y se genera una presión, ¿no? En donde tienen que ver muchos factores aquí en la arteria aorta, en la válvula, mientras que la diastólica se da cuando el ventrículo se relaja, izquierdo, lógicamente, y la válvula aórtica se cierra. Entonces, la presión arterial resulta del producto de multiplicar la resistencia vascular periférica por el volumen minuto. Este volumen minuto es el producto del volumen sistólico por frecuencia cardíaca, mientras que la resistencia vascular periférica intervienen varios factores, como por ejemplo los cambios del radio de la arteria, o sea, si van a estar muy contraídas, muy dilatadas. Cuando están contraídas, la presión va a aumentar; cuando está dilatada, la presión va a disminuir. También tiene que ver la viscosidad de la sangre y la densidad de la sangre, ¿no? Entonces, son varios factores que cuentan aquí. Entonces, si hablamos de la presión sistólica, como ya dijimos, refleja la eyección rítmica de la sangre, ¿no?, al salir de la aorta. A medida que se eyecta la sangre hacia los vasos, esos se estiran y producen un aumento de la presión aórtica. Entonces, la presión sistólica aumenta cuando hay eyección rápida de un gran volumen sistólico y cuando también las arterias o la aorta está rígida, como sucede en los pacientes que tienen bastantes años y tienen aterosclerosis. Esta arteria está dura, está rígida, no se dilata y aumenta la presión, ¿no? De todo la sangre que está en el ventrículo, ¿no? Solamente un tercio es el que se queda ahí, ¿no? Perdón, un tercio de la sangre impulsada abandona, lo demás es la que se queda. La presión sistólica, hemos dicho, normalmente en las personas jóvenes, ¿no?, en donde las paredes es elástica, ¿no?, se va a producir un estiramiento, ¿no?, para adaptarse al volumen sanguíneo que sale del ventrículo izquierdo, y así evitar un aumento excesivo de la presión durante la sístole. Pero a medida que van pasando los años, cuando uno ya tiene una dieta alterada, con bastante colesterol, ¿no?, va a tener aterosclerosis, o sin ella, los ancianos van a tener las fibras elásticas rígidas, y eso es a todo nivel. Y si se da a nivel de la aorta, ¿no?, pierde su capacidad de estirarse, ¿no?, y de compensar la presión cuando se inyecta la sangre, produciendo una hipertensión arterial, ¿no? Entonces, por otra parte, la presión diastólica, ¿no?, cuando uno tiene una sístole, se mantiene energía almacenada en el ventrículo después de la sístole, ¿no? Y esto depende del estado de la aorta y las grandes arteriolas, ¿no? Es decir, dependen de la capacidad de su elasticidad, ¿no?, y de almacenar energía, ¿no? También dependen de la competencia de la válvula aórtica. Si hay un problema en la válvula aórtica, ¿no?, como se da, por ejemplo, en el caso de insuficiencia aórtica, la presión sistólica va a disminuir. También la presión diastólica depende de la resistencia de las arteriolas que controlan el flujo de sangre que se dirige a los capilares pertenecientes a la microcirculación. Entonces, vamos a seguir hablando de la presión diastólica. ¿Se escucha bien? Sí, doctor, sí se escucha bien. Cuando la resistencia vascular periférica aumenta, y esta puede aumentar por bastantes estímulos, por ejemplo, cuando hay una estimulación simpática en donde hay enormes cantidades de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, la presión diastólica se eleva, ¿no? De la presión diastólica debemos tener conocimiento, depende de la perfusión de los capilares durante la diástole. En pacientes que tienen enfermedades que se caracterizan por rigidez de las arterias, como la aterosclerosis, las arterias pequeñas también se tornan rígidas, ¿no?, y no se adaptan a la llegada del flujo sanguíneo de la aorta, lo que puede aumentar la presión diastólica. Lo que dije antes también, hace un momento, el cierre de la válvula aórtica al comienzo de la diástole mantiene la presión diastólica. Sin embargo, si hay insuficiencia, va a regurgitar la sangre y la presión diastólica va a disminuir.
Otro concepto que debemos tener en cuenta es la presión de pulso. Su valor promedio es 40 milímetros de mercurio y es la diferencia entre presión sistólica y la diastólica. Lo que tenemos que hacer es restar, ¿no?, la diastólica de la sistólica. Esta refleja la elasticidad vascular sobre la pared arterial, ¿no? El grado de rigidez de las arterias es expresión del daño aterosclerótico y esto aumenta el riesgo a sufrir enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, esta presión de pulso, ¿no?, cuando se eleva más de 40 milímetros de mercurio, podría considerarse un marcador de pronóstico de daño cardiovascular, ¿no? Se asocia con morbilidad y morbimortalidad alta de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Esta presión de pulso aumenta cuando se inyectan también cantidades de sangre adicional a la circulación sistémica y disminuye si la resistencia al flujo disminuye. Lógicamente, ¿qué es lo que sucede en el shock hipovolémico? La presión de pulso disminuye, ¿no?, debido al volumen sistólico y a la presión sistólica. Este descenso se produce a pesar del aumento de la resistencia vascular periférica, ¿no?, que mantiene la presión diastólica. Algo que también deben conocer es la presión arterial media, y apréndanse estas dos fórmulas, cualquiera de las dos es válida. Para mí yo me aprendí esta, la presión sistólica más 2 diastólicas entre 3 te va a dar la presión arterial media. Esta presión arterial media debe ser entre 70 a 100 milímetros de mercurio. Es muy importante, y en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de UCE que están en emergencia, o en las unidades de shock trauma, se miden en los pacientes críticos. Hay pacientes que vienen con presiones altas de 220, la sistólica, 130 la diastólica, y hay que bajarles la presión. Y la norma dice que se tiene que bajar la presión en 1 hora y se tiene que bajar el 25% de la PAM, de la presión arterial. No le puedes bajar esa presión, ¿no?, ya sistólica de 220 a 100 al toque, no. Tienes que bajar el 25% de la PAM, porque si tú bajas en forma rápida, el paciente va a tener consecuencias sistémicas en muchos lugares, y uno de ellos es el cerebro, ¿no? Entonces, esta presión arterial media representa el promedio de la presión arterial promedio a nivel de toda la circulación. Significa e indica que esta es la presión con la cual está siendo perfundido todos los tejidos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la presión de perfusión de los riñones es de 65 milímetros de mercurio. Si tú tienes una presión arterial media menos de 65, corre el riesgo del paciente de hacer una insuficiencia renal, va a ser una necrosis tubular aguda. Entonces es muy importante esto. Ahora, para conocer cómo funciona, cómo se regula la hipertensión arterial, hay mecanismos que ustedes ya lo deben conocer, algunos por fisiología, ¿no? Entonces, hay dos tipos de mecanismos, a corto y a largo plazo. Los mecanismos que se encargan de controlar la presión a corto plazo son mecanismos que en forma violenta, en cuestión de segundos y minutos, van a normalizar la presión, van a evitar que se suba o que se baje, ¿no? Y no se mantienen por mucho tiempo, ¿no? Esto es una corrección temporal de la presión que se da ante estímulos rápidos, por ejemplo, como el hacer ejercicio, está corriendo o caminando, y después viene un ratero y se roba su celular, lo va a alcanzar en ese violento, va a aumentar la presión demasiado rápido porque se secreta catecolamina, va a haber una disminución de aumento de la frecuencia de la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, ahí es donde entra a tallar, ¿no?, el ejercicio. O, por ejemplo, lo que hacemos todos los días, nosotros estamos de cúbito dorsal, cuando estamos dormidos toda la noche y tal vez en forma brusca nos levantamos y nos ponemos rápidamente de pie. Hay unos que se caen, hay otros que no, la mayoría no, porque ahí entra a tallar todos los mecanismos de control de la presión a corto plazo, ¿no? También se da cuando el paciente tiene sangrados masivos, por ejemplo, en los pacientes que tienen hemorragia digestiva alta, que ponen acá un ejemplo, o cualquier sangrado también. Entonces, hay dos mecanismos por el cual
que controlan la presión a corto plazo y son los mecanismos neurológicos que van a actuar a través del sistema simpático autonómico, que son los más rápidos si comparamos con los otros mecanismos hormonales que controlan la presión a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También tenemos los de largo plazo, que lo vamos a ver posteriormente. Vamos a ver primero los de corto plazo, y para ello tenemos que saber que en la parte inferior de la protuberancia y el bulbo raquídeo del tronco encefálico hay una formación reticular, ¿no?, que se encarga de integración y modulación del sistema nervioso autónomo. Es decir, que ahí hay unos ganglios que te van a dar impulsos simpáticos y parasimpáticos. Si te dan impulsos parasimpáticos hacia el corazón, lo van a ver a través del nervio vago, ¿no? Cuando hay estímulos parasimpáticos, ¿qué cambios va a producir en el corazón? Va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a haber una vasodilatación, y si hay una vasodilatación, lógicamente la presión va a disminuir. Y si disminuye la presión, el flujo sanguíneo cerebral va a disminuir y el paciente se va a desmayar, ¿no? Eso es lo que se conoce como un reflejo vasovagal, y se produce cuando el paciente, por ejemplo, va al baño a miccionar o está haciendo deposición o se le está practicando un tacto rectal o un tacto vaginal. Eso ustedes lo van a ver mucho en las emergencias, y este es el mecanismo fisiopatológico por el cual. Y el otro es que también ahí, aquí en este sistema reticular, hay también nervios simpáticos periféricos que van a producir un estímulo simpático hacia el corazón, que van a producir todo lo contrario del parasimpático. Aumenta la frecuencia cardíaca, va a aumentar la contractilidad, y también aumenta la contractilidad de los vasos sanguíneos, o sea, una vasoconstricción, ¿no? De tal manera que si hay una vasoconstricción periférica, la resistencia vascular periférica va a aumentar y va a aumentar la presión, lógicamente, ¿no? Los mecanismos neurológicos de control rápido de la presión arterial se dan a través del sistema nervioso autónomo, como ya hemos dicho, y controlan la presión mediante reflejos circulatorios intrínsecos, extrínsecos, y también a nivel de centros neurológicos, ¿no? Cuando controlan la presión arterial a través de reflejos intrínsecos, entre ellos incluidos los reflejos varoreceptores, quimiorreceptores, estos están ubicados en el sistema circulatorio, nos van a regular la presión a corto plazo. Los extrínsecos se dan a través de sensores que están en la circulación y regulan la presión ante el dolor, ante el frío, ¿no? Son difusas y menos constantes que los intrínsecos, estos mecanismos de control extrínseco, que se canalizan a través del hipotálamo. Y por último, los centros neurológicos, que van a controlar la presión ante estados, por ejemplo, de cambios de ánimo o emociones, ¿no? Sigamos con los mecanismos neurológicos de control de la presión en forma rápida, y para ello tenemos que conocer también los vasoreceptores. Estos vasoreceptores se caracterizan por estar ubicados en las arterias grandes, como por ejemplo la carótida, la aorta, el corazón y el cerebro, y se caracterizan porque son muy sensibles a la presión. Responden a cambios de estiramiento de la pared de los vasos, ¿no?, mediante el envío de impulsos hacia los centros cardiovasculares del tronco encefálico, la parte reticular, para que produzcan modificaciones adecuadas de la frecuencia cardíaca o del tono del músculo, ¿no? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, o va a disminuir o aumentar la vasoconstricción de los vasos, ¿no? Entonces es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay una disminución de la presión, cuando uno pasa, yo le dije, de posición de cúbito a de pie. Entonces, cuando te levantas de forma brusca, va a haber una disminución del estiramiento de los vasoreceptores, y en consecuencia van a estimular para que se produzca un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la vasoconstricción periférica a través de estímulos simpáticos, que va a hacer que la resistencia vascular periférica aumente y por eso se mantenga la presión, ¿no? Si no hay este mecanismo, no va a llegar sangre al cerebro y el paciente se va a desmayar. También tenemos que tener en cuenta los quimiorreceptores arteriales, ¿no? Estos se caracterizan porque tienen células
quimiosensibles a la baja de oxígeno, aumento de CO2 y aumento de hidrogeniones en la sangre. También se localizan en los cuerpos carotídeos que están ubicados en la bifurcación de ambas carótidas. Su función principal, ya sabemos que es la ventilación, pero también pueden comunicarse con el tronco encefálico e inducir la vasoconstricción generalizada que ayuda a mantener la presión. Entonces, ¿el mecanismo cuál es? Entonces, ¿qué pasa? Pues normalmente cuando disminuye la presión, ¿no? Va a haber, el flujo sanguíneo va a disminuir, por lo tanto, la cantidad de oxígeno va a disminuir, ¿no? Si no va a haber intercambio gaseoso, el oxígeno disminuye, el CO2 aumenta y los hidrogeniones también. Aquí es donde se estimulan los quimiorreceptores. Este es el mecanismo a través del cual todos los pacientes que tienen EPOC y apnea de sueño, que cursan por hipoxemia, van a hacer hipertensión arterial y también hipertensión pulmonar. Dentro de mecanismos de acción corta, pero ya humorales para controlar la presión, tenemos el de la renina, angiotensina, aldosterona, de la vasopresina y el mecanismo de la adrenalina, noradrenalina. Nosotros sabemos que cuando uno está en estrés, ¿no? Ya sea, por ejemplo, que tenga una enfermedad severa, ¿no? O estemos en una circunstancia de peligro, ¿qué va a pasar con las glándulas suprarrenales que van a producir una descarga adrenérgica? Se va a secretar adrenalina, lo cual va a traer como consecuencia aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad a nivel del corazón y aumenta el tono vascular, o sea, aumenta la resistencia vascular periférica para mantener una presión arterial en todo el organismo que esté listo para reaccionar ante este estrés. Por otro lado, el mecanismo de la vasopresina hormona antidiurética, sabemos que es una hormona que se secreta en la neurohipófisis y que es secretada cuando el paciente tiene hipovolemia, o sea, cuando baja la presión, ¿no? O cuando hay un aumento de la osmolaridad de líquidos corporales, ¿no? El efecto vasoconstrictor directo especialmente es a nivel de los vasos espláncnicos, ¿no? Aquí en los vasos espláncnicos, ¿qué va a aumentar? Va a haber una vasoconstricción de los vasos espláncnicos, ¿no? De tal manera que van a derivar más sangre hacia el corazón, pulmón, al cerebro. Es decir, hay un aumento de la resistencia vascular periférica en los vasos espláncnicos a través de su acción a nivel de los receptores B1. Y por último, de los mecanismos rápidos es el famoso sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Este sistema de renina, angiotensina, aldosterona se va a activar cuando hay signos de disminución de volumen, o sea, hipotensión, hipovolemia. ¿Y cuándo se da eso? Cuando el paciente está deshidratado, tiene diarrea, náuseas, vómitos, o hay un tercer espacio, como en el caso de pancreatitis, ¿no? Que lo hace que el paciente se choque, o cuando está también en una sepsis, en donde las citoquinas hacen que haya una vasodilatación, cuando hay déficit de sodio también, cuando hay hemorragias, ¿no? Entonces, todo esto que va a producir una disminución de la presión arterial, se va a chocar el paciente, ¿no? Y esta disminución de la presión hace que las células juxtaglomerulares que están en el riñón secreten la renina. Esta renina va a interactuar con el angiotensinogen que es producido por el hígado para producir la angiotensina 1. Y aquí viene una parte muy importante que ustedes deben tener en cuenta, es que esta angiotensina 1 va a entrar al pulmón y ahí a través de la enzima convertidora de angiotensina, que es la YECA, ¿no? Va a producir el cambio de angiotensina 1 a angiotensina 2, ¿no? Angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor arteriolar que va a producir aumento de la presión arterial, ¿no? Que es lo que nosotros necesitamos. También, ¿qué es lo que va a producir la angiotensina 2? Va a estimular la corteza suprarrenal para que se produzca aldosterona. Y esta aldosterona, ¿no? Va a reabsorber sodio, y al reabsorber sodio, que es un mecanismo, va a jalar agua. Esto también va a hacer que al final el paciente aumente el volumen sanguíneo, ¿no?
Entonces, la angiotensina 2 regula la presión arterial a corto plazo y a largo plazo. Es un potente vasoconstrictor arterial, como hemos visto, y aumenta la resorción de sodio a través de la aldosterona. Es por eso que muchos pacientes que tienen hipertensión arterial se les da un inhibidor de la YECA, o sea, inhiben esta enzima para que eviten que esta angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2, porque no necesita este paciente, ¿no? Entonces, al tener menos cantidad de angiotensina 2, el paciente va a tener presiones bajas, porque no va a producir esta vasoconstricción a nivel de todas las arteriolas. Y no va a estimular a la suprarrenal para que se produzca aldosterona y jale sodio y con ello agua. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Este es lo mismo? ¿Se escucha, jóvenes? Sí, doctor. Ya. Este mecanismo del sistema de renina, angiotensina, aldosterona lo puedes encontrar en cualquier libro. En un antiguo, en uno moderno va a decirte lo mismo. ¿De acuerdo? Va a decirte lo mismo. Lo único que tienes que saber es lo que te he mencionado. Los otros mecanismos es a largo plazo, ¿no? Que controlan la presión ya en forma más, si se puede decir, más duradera, ¿no? De días, de semanas, de meses. Y eso se da a través del riñón, ¿no? Este riñón maneja el líquido extracelular, siendo consume poco líquido, ¿no? ¿Qué hace? Va a orinar poquito porque tiene que mantener, ¿no? La presión arterial. No puede darse el lujo de orinar bastante porque si no el paciente disminuye la presión arterial. Y igual, cuando el paciente consume bastante líquido, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a tener una diuresis y una natriuresis por presión, porque aumenta la presión, entonces eso hace que orine bastante, una diuresis por presión, y también que bote el sodio, y al jalar el sodio también va a jalar agua, y eso va a disminuir la presión, ¿no? Entonces, el mecanismo a largo plazo, que es a través del riñón, ¿no? Se da básicamente por la eliminación de agua y sodio. Bueno, sigamos hablando sobre la presión. El ciclo circadiano, la presión tiene un ciclo circadiano. ¿Qué quiere decir ciclo circadiano? Que en las mañanas, poco después de despertar, es cuando el paciente tiene las presiones arteriales más altas, ¿no? En un paciente, por ejemplo, una mujer de una contextura de 60 kilos, 50 kilos, que como son algunas de ustedes, por decir su presión normal es de 90 a 60. En las primeras horas de la mañana puede subir esa presión a 120 la sistólica o 130, ¿no? Pero no pasar a 140, 150. Cuando ya se pasa, ya se desregula, o sea, no estamos controlando la presión, ya somos hipertensos, ¿no? Entonces, hay que controlar eso porque hay pacientes hipertensos que toman tratamiento de antihipertensivo, ¿no? Por ejemplo, cada 12 horas. Toman en la mañana y toman en la noche. Pero se olvidan de la noche, lo que quiere decir que ese paciente está protegido las primeras 12 horas del día, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y de 7 de la noche a 7 de la mañana están desprotegidos. O sea, se va a subir la presión en ese paciente más de lo normal porque es hipertenso. Y en las primeras horas de la mañana mucho más. Es por eso que los mayores eventos cerebrovasculares, hablamos de accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos, se dan en las mañanas. Gente mayor de 60, 70, que tienen el sueño invertido, que se levantan 4 o 5 de la mañana, se van solos al baño y los hijos lo único que sienten es que se cayó. O lo buscan al papá a las 7 de la mañana, no lo encuentran en el baño tirado, ya hemipléjico. ¿De acuerdo? Entonces, el ciclo circadiano se caracteriza porque a las primeras horas de la mañana aumenta, dice poco, dice después de despertar, aumenta la presión arterial. Luego disminuye, ¿no? Entre las 2 y 5 de la mañana, no, y hay una característica que en pacientes que tienen la presión normal, cuando está en sueño puede disminuir la presión 20%. Es normal eso. Una vez que hemos hablado sobre esto, vamos a hablar sobre la hipertensión arterial. Si hablamos de hipertensión esencial, quiere decir que es una patología, es una hipertensión que no tiene explicación, no se da como consecuencia de otras enfermedades, como por ejemplo nefropatía, feocromocitoma y diabetes mellitus, aterosclerosis. Si tenemos esto y tenemos hipertensión, estaríamos hablando de hipertensión arterial secundaria,
¿no? Es más frecuente en varones que en mujeres, es más frecuente y más severa en raza negra que en los blancos, ¿no? Las mujeres que controlan la presión y están en vida, son mujeres en edad fértil, van a controlar la presión hasta que entren a la menopausia, ¿no? Entonces, tienen su menstruación, disminuyen el flujo hormonal femenino y comienzan a disparar, a hacer hipertensión arterial. Y como ya les dije, la presión arterial aumenta con la edad. ¿Por qué? Porque al igual que los músculos, ¿no? Las fibras elásticas de las arterias, ¿no? Se esclerosan por la edad y aumentan la resistencia vascular y el paciente hace hipertensión. Entonces, este cuadrito es para que nosotros conozcamos los valores de la presión normal, ¿no? Tiene que ser, dice prehipertenso, si estamos hablando de sistólica, es de pacientes que tengan hasta 139 o hasta 89 la diastólica, ¿no? Prehipertenso, dicen. Ya los que están en estadios 1 es cuando tienen la presión sistólica que va entre 140 y 150, o la diastólica entre 90 y 99. Estadio 2, más de 160, la sistólica, y mayor o igual a 100 la diastólica. Entonces, en esta hipertensión esencial, ¿no? Si tiene algún, si se puede decir, frecuencia de presiones arteriales que son heredadas, ¿no? Si tienes dos pacientes, dos familias que tengan hipertensión arterial antes de los 50 años, este descendiente tiene 3.8 veces de hacer hipertensión arterial antes de los 50 años. Por eso que ustedes vean si su familia hizo hipertensión, pueden también tener esta enfermedad. Entonces hay que cuidarse de comer grasa, de comer bastante sal. Como ya dije anteriormente, la raja negra es la que tiene hipertensiones arteriales más graves, ¿no? Estas son las predominantes diastólicas, ¿no? Las sistólicas se dan en las mujeres, ¿no? Se caracteriza porque se da a temprana edad y los niveles de renina son bajos en estos pacientes, ¿no? Se deberían encontrar altos, pero son bajos, ¿no? Y son los más prevalentes, los hipertensos negros. Hay algunos factores que contribuyen a que haya hipertensión arterial, y aquí tienes, por ejemplo, la resistencia a la insulina, ¿no? Y la hiperinsulinemia compensadora que se da en aquel paciente obeso que va en camino a la diabetes, ¿no? Entonces, esos pacientes que tienen obesidad van a ser cualquiera de estas tres primeras, van a ser primera hipertensión arterial o dislipidemia de diabetes, cualquiera de estas puede ser primero. También el estilo de vida tiene que ver, lógicamente, hay gente que consume bastante cantidad de sodio, y al jalar sodio que jalan agua, aumenta la presión arterial. Y si no tienes mecanismos reguladores correctos para botar ese líquido, si comienza a fallarte tu riñón, que es el principal mecanismo regulador a largo plazo, ¿no? Haces insuficiencia renal y haces, ¿no? Hipertensión arterial. Es por eso que todos los pacientes que tienen nefropatía diabética, independientemente de cualquier sea la causa, van a hacer hipertensión. La obesidad también es otro, ¿no? Otro factor de riesgo. Aquí yo quiero que tomen en cuenta el síndrome metabólico, y eso lo pueden hacer ustedes. Con tu cinturón te sacas una cinta métrica y le mides a tu papá, a tu mamá, a nivel del ombligo, la circunferencia de la cintura. Y vas a ver si tiene más de 90 en hombres o más de 88 en mujeres, es un factor de riesgo. Si los triglicéridos están más de 150 o el HDL está mayor, menos de 40 en mujeres y menos de 50, 50 en mujeres, menos de 50 en varones, o puede tener, por ejemplo, la presión arterial mayor de 130, la sistólica, y 85 la diastólica, o la glucosa mayor de 100, no es diabético. Si tiene dos de estos, el paciente tiene síndrome metabólico y también es un factor de riesgo, ¿no? Para hacer diabetes, para hacer hipertensión. En cualquier momento lo va a hacer. El consumo excesivo de alcohol también es un factor de riesgo, eleva más la presión sistólica. Y lógicamente, si le quitas el estímulo, si deja de tomar, va a disminuir, pues lógicamente, la presión arterial. El mecanismo es desconocido.
También los anticonceptivos orales tienen que ver, sí tienen que ver, ¿no? Aumenta la presión arterial en el 5% de las mujeres y tiene que ver con la cantidad de progesterona y estrógenos que hay en los anticonceptivos, ¿no? Lógicamente, si dejas de tomar, también va a mejorar. Y el otro es el estrés, ¿no? Dependiendo de la persona. ¿Qué sucede cuando hay estrés? Cuando hay estrés, independientemente de que vas a dar un examen, de que si vas a hacer una práctica te van a preguntar si tienes un problema en casa, un problema económico, en el trabajo. Entonces, el organismo se prepara para reaccionar y uno de los principales, alguno de los mecanismos es que secretas glucocorticoides, hay una descarga adrenérgica y si hay descarga adrenérgica hemos dicho que hay una disminución de los vasos sanguíneos, se aumenta la resistencia vascular periférica y por lo tanto aumenta la presión. Aumenta también la frecuencia cardíaca y también tiene que ver con el aumento de presión. Entonces, hay que valorar muchas veces esta situación. Ahora vamos a hablar sobre la hipertensión y el riesgo cardiovascular. Entonces, hay dos aspectos que se relacionan con el riesgo cardiovascular y la hipertensión. Entonces, dice el incremento de la presión sistólica que va a producir una hipertrofia del ventrículo derecho, lógicamente, ¿no? Porque ¿quién es el que bombea cuando hay, por ejemplo, una aorta aterosclerótica o hay una valvulopatía ahí? El ventrículo izquierdo. Tanto tiempo está, ¿no? Contrayéndose con más fuerza que se debe hipertrofiar. También esto va a aumentar la demanda de oxígeno por este miocardio que está hipertrofiado, lo cual puede desencadenar en una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Aparte de la disminución absoluta y relativa de la presión diastólica que limita la perfusión coronaria. Lógicamente saben que cuando hay una una diástole, ahí es donde se irriga la arteria coronaria, ¿no? Entonces va a haber este problema. También va a haber un ascenso desproporcionado de la presión de pulso. Y hemos dicho que cuando esta es muy alta, es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, aquí vamos a hablar de la clínica. La hipertensión arterial es una de las patologías que es como un terrorista, ¿no? Es como un terrorista que está metido ahí, como nos quiere hacer ahí Castillo, está solito, no dice nada, ¿no? Cuando te da sintomatología, ya no hay nada que hacer, ya eres hipertenso. Y lo que quiere hacer, cuando ya entra el poder, ya nos fregamos, asamblea constituyente y se va a perpetuar en el gobierno. Algo así parece el paciente hipertenso, no tiene sintomatología, ¿no? Te puede dar dolor de cabeza, que no es, como se dice, patognomónico, porque el dolor de cabeza lo tienes hasta por cualquier virosis, un resfrío común, una hepatitis, una infección urinaria. Puedes tener una epigastralgia, o sea, en la boca del estómago, una sensación de disconfort, y se acabó, no dan absolutamente nada, ¿no? Y muchas veces los pacientes son asintomáticos y van a esas campañas de control de su presión y ahí le encuentran una presión de 200, 100 y lo mandan a emergencia. Y tú lo recibes en emergencia, está asintomático y el médico triaje, que es médico joven, te lo pasa a shock trauma. ¿Pero por qué me lo estás pasando? 200, 100 pasa, pero ¿cómo está el paciente? Entra caminando, tranquilo. Pero eso no es un paciente, solamente es una crisis hipertensiva, ¿no? El paciente está tranquilo, ¿no? Entonces tenemos aquí 24 horas para bajar la presión, le puedes dar tratamiento por vía oral, ¿no? Y lógicamente hacer los estudios del por qué es hipertenso, ¿no? Sin embargo, hay pacientes, por eso te decía que es como el terrorista, pacientes que tienen la presión elevada y te dan dos patologías, hemos dicho, la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. Y eso les digo a mis alumnos que están en clínica 3A, yo les he enseñado fisiopatología, los agarro en semiología y los agarro en medicina 3, ¿no? Le digo, ¿cuál es la diferencia? Y pregunta para ustedes entre urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. ¿Cuál es la más severa? A ver, sin nombres, a ver, ¿quién se manda? A ver, ¿cuál es la más severa? ¿La emergencia hipertensiva o la urgencia hipertensiva?
Hablen, jóvenes. ¿Están allí? Jóvenes. Sí, doctor. Ya, ¿qué opinan? ¿Cuál es más severa, la urgencia o la emergencia? ¿Mm? Nadie dice nada. Yo digo que es emergencia. La emergencia, efectivamente, la emergencia hipertensiva es lo más severo. O sea, el caso que yo les di, el caso que yo les relaté de ese paciente que se va a hacerse controlar la presión, que está asintomático, y está pasando por ahí y le dice, hay campaña de medir la presión, se toma la presión y tiene 200, 100, la emergencia es una urgencia hipertensiva, ¿no? El paciente tiene riesgo de daño de órgano blanco. Pero está tranquilo, tienes 24 horas para bajar la presión, le pones por ejemplo, un inhibidor de la YECA, un enalapril de 10 miligramos mañana, cada 12 horas, y al día siguiente la presión va a estar normal o va a disminuir. Mientras que el paciente que tiene una emergencia hipertensiva es el paciente, ese viejito que yo te digo, que tiene arteriosclerosis, que nunca supo que tuvo hipertensión arterial, pero le gustaba comer todos los sábados su parrillada de cordero candrabeño con bastante vino. ¿Cuántos años? Y las arterias están ateroscleróticas. Nunca se hizo ver. Pero esa vez se levantó 4 de la mañana, se cayó, no porque se golpeó, no se reparó, sino tuvo un accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico y llegó a emergencia. Así es la hipertensión, es por eso que es como un terrorista. Entonces, ese paciente se dice que tiene una emergencia hipertensiva porque compromete órgano blanco. Y compromete, por ejemplo, el cerebro, como hemos dicho acá, lo más frecuente es ACV isquémico. Puede también tener ACV hemorrágico si el paciente tiene un aneurisma ahí y aumenta la presión y se rompe, lógicamente. Compromete el otro órgano blanco, que es el corazón. El paciente va con infarto agudo de miocardio, ¿no? Le tomas la presión y está a 220, 110, entonces es una emergencia hipertensiva que está dañando el corazón. O puede ser también insuficiencia cardíaca, hemos visto. También puede hacer daño a otros órganos como el riñón. Por ejemplo, va a tener una insuficiencia renal o a los ojos una retinopatía. Entonces, la diferencia entre emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva es que la emergencia agarra y compromete órganos blancos, ¿no? Mientras que la urgencia no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos que tener acá? Tomar bien. ¿Qué recomendaciones tenemos que tener acá para evaluar un paciente? Tenemos que tomar la presión bien, tenemos que tener un tensiómetro. El brazalete no debe ser ni muy grueso ni muy angosto. Si es angosto, te va a tomar una presión alta. Y si es muy ancho, ¿no? Te va a tomar una presión chiquita, ¿no? Se debe tomar la presión, ¿no? 2 veces en la consulta después de 5 minutos de descanso entre estos dos. Y el paciente no tiene que haber fumado ni tomado café 30 minutos antes, ¿no? Ni tampoco tiene que haber, por ejemplo, a veces va al consultorio y sube unos 3, 4 pisos las escaleras y va a aumentar la frecuencia cardíaca, lógicamente, ¿eh? Y va a salir alterado, tiene que estar descansado. También en consulta se debe tomar 2 veces la presión arterial sentado, dice, con los pies en el suelo, ¿no? Y con el brazo a la altura del corazón. Si la lectura hay una diferencia de 5 milímetros, tiene que volverse a hacer. Cuando la presión arterial es variable, se debe medir varios meses, ¿no? O sea, no puedes hacer el diagnóstico de una, puedes medir varios meses la presión y solamente con poner la presión arterial, día, la hora, el valor de la presión arterial y el valor de frecuencia cardíaca. Entonces, una vez que has hecho el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿no? Puedes tener estadio 1, estadio 2 o 2 estadios hay uno, ¿no? El estadio 1 generalmente se maneja con un diurético, que es la hidroclorotiazida, la cual tiene que estar solo. Mientras el estadio 2, que se caracteriza porque tiene presión sistólica mayor de 160 o la diastólica mayor de 100, siempre va un diurético que es la hidroclorotiazida, puede un antagonista
los receptores de angiotensina, puede ver los beta bloqueadores o los calcio antagonistas. Entonces, si tú ves aquí y estás haciendo fármaco, ¿no? Hemos dicho que en el estadio 2 los únicos que se utilizan son los diuréticos, ¿no? Cuando la presión está menos de 160, 100. Más de 160, 100 es estadio 2. Y el diurético que más se utiliza, hemos dicho que es la hidroclorotiazida. ¿De acuerdo? Cuando estás en estadio 2, ya puedes utilizar extra hidroclorotiazida más uno de estos, un bloqueante, un beta bloqueador, un YECA, ¿no? Puedes utilizar el bisoprolol o puedes utilizar el enalapril. Ahora, si con esto no controla, reemplazas estos dos por un antagonista de los receptores de angiotensina, tipo irbesartán o irbesartán, ¿no? No, y puedes darle también un calcio antagonista, nifedipino, amlodipino, etc. Recuerda que hay pacientes que tienen una hipertensión leve y que solamente te controlan con hidroclorotiazida. Hay otros que te controlan con 4 o 5 medicamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una hipertensión severa, ¿no? Incluso llegan a usar estos medicamentos bloqueantes adrenérgicos, los agonistas alfa a nivel central, como el alfa-metildopa, la clomidina, o los bloqueantes alfa periféricos como el prazolam o el diazoxin, ¿de acuerdo? Entonces, estos pacientes que tienen hipertensión arterial, cuando vayan a la emergencia y manejan 5, si entra por una neumonía y están con hipertensión, tienes que darle los 3 o los 4 o los 5 antihipertensivos que utiliza, ¿de acuerdo? Ya, ahora vamos a continuar con qué podemos hacer algunas medidas en casa para controlar la presión, por ejemplo, la baja de peso. Si tú bajas 10 kilos de peso, vas a disminuir la presión arterial entre 5 a 20 milímetros de mercurio, ¿no? Si tienes una dieta rica en fruta y verduras, también entre 8 a 14 milímetros de mercurio, ¿no? Si tienes una dieta baja en sodio 0.4, disminuye entre 2 a 8 milímetros de mercurio. La actividad física por 30 minutos, 3, 4, 5 veces a la semana, disminuye la pH entre 4 a 9 milímetros de mercurio. Y la moderación del alcohol, ¿no? También. Vamos a hablar ahora de la hipertensión arterial secundaria, ¿no? Hemos dicho que la hipertensión primaria no tiene causas, es desconocida su fisiopatología, ¿no? La secundaria sí se debe a otros factores, por ejemplo, y de todos hipertensos, solamente el 5 al 10% tiene hipertensión secundaria. Puede curarse con tratamiento médico, o si es que es, por ejemplo, una tumoración en las glándulas suprarrenales que producen descarga de catecolaminas, el tratamiento es quirúrgico, pero es muy esporádico esta patología, no es frecuente, ¿no? La más frecuente es la estenosis de la arteria renal, la coartación de la aorta, que sí se corrigen por tratamiento quirúrgico, especialmente esta coartación. También se da a algunos pacientes que consumen, por ejemplo, descongestionantes nasales, que toman medicamentos que producen anorexia, ¿no? Y acá algo muy importante, ¿no? Que consumen anfetaminas. Hay algunos estudiantes, estaba de moda cuando yo estudiaba, consumían anfetaminas. Esto les da a los alumnos una lucidez, ¿no? Pero produce dependencia, irritabilidad, te hace bajar de peso, ¿no? Y lo peor, que te duermes, puede estar 3 días estudiando. Me recuerdo cuando estudiamos 3 días, un colega tomó anfetamina y estuvo 3 días completos estudiando, pero ya no aguantaba ya. La cosa que se durmió media hora y borró cinta, dio mal su examen, ¿no? Y la cocaína. Si tú tienes un paciente 27 años que llega a emergencia, ¿no? Con una presión arterial elevada, por decir, 180, 100, y ese paciente joven, ¿no? No tiene factores de riesgo, y tú lo ves clínicamente que está bajo los efectos de una droga,
ten por seguro que consumió cocaína. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los principales enfermedades que produce la hipertensión arterial es el daño renal, ¿no? Hay causas renales agudas y crónicas que producen hipertensión. Las agudas, glomerulonefritis aguda, insuficiencia renal aguda, ¿no? Y las crónicas, pielonefritis crónica, aquellos pacientes que tienen quistes renales, poliquistosis renal, y mucha gente de ustedes, ¿no? Que nunca se ha hecho una ecografía renal y tiene poliquistosis renal. Cuidado, si tienes esto, probablemente puedas hacer hipertensión arterial. Aquellos que tienen nefropatía diabética como consecuencia de una diabetes mal controlada, también. O la aterosclerosis, aquella gente que consume bastante fritura, cordero, ¿no? El mecanismo es la disminución del flujo sanguíneo renal y la activación del sistema renina-angiotensina, ¿no? Se ha hecho estudios y se ha visto que hay dos tipos de enfermedad renovascular, ¿no? La que es responsable de la mayoría del 70-90% es la estenosis aterosclerótica del arteria renal. Eso se da en pacientes ancianos, en pacientes que tienen diabetes mellitus, hipertensión y alguna coronariopatía. Y la menor es la displasia fibromuscular, lo que frecuenta en pacientes jóvenes, en mujeres, perdón. Se debe sospechar en una hipertensión arterial secundaria, daño renal, cuando el paciente tiene más de 50 años, ¿no? Nunca tuvo hipertensión, ¿no? Y también se debe sospechar en aquellos pacientes que tienen menos de 30 años y tienen presión arterial, ¿no? También se debe sospechar en aquellos pacientes que tienen hipocalemia, ¿no? Por niveles altos de aldosterona. Cuando hay presencia de sobrepeso abdominal, o sea, son gorditos a nivel del abdomen, falta de antecedentes familiares, ¿no? Y evolución del cuadro hipertensivo de menos de un año. O sea, de menos de un año hacen un cuadro. Otra patología es los corticoides suprarrenales, ¿no? Producen producción excesiva de aldosterona. Y cuando hay esto se llama hiperaldosteronismo primario porque esa glándula suprarrenal no produce enormes cantidades. ¿No? ¿Por qué? Porque hay un adenoma o hay una hiperplasia. Entonces estos corticoides que van a hacer aldosterona va a jalar sodio, o se va a retener sodio, y al retener sodio retiene agua. Eso va al líquido intravascular y hay aumento de la presión, ¿no? Los pacientes se caracterizan porque pueden tener hipocalemia, debido a que en los túbulos renales la aldosterona retiene sodio a cambio de eliminar potasio, por eso que va a tener hipocalemia. El tratamiento es diuréticos, ahorradores de potasio. El más conocido es la espironolactona. Y por último tenemos, esta es el feocromocitoma, que solamente es causa de 0.1 a 0.% de pacientes hipertensos. Y se caracteriza porque estos pacientes tienen hipertensión arterial y cuando a veces acuden a emergencia y tú lo vas a ver al paciente con sudoración excesiva, con palpitaciones, dolor de cabeza, temblor facial, palidez, ¿no? Entonces, debilidad, y tú le tomas la presión y está alta, ¿no? Y luego de unos momentos también se desinfla, todo pasa. Entonces, puede ser que sea un tumor cromafin, el que tiene células simpáticas, ¿no? Y que está ubicado a nivel de la glándula suprarrenal, de los ganglios simpáticos, y que producen descargas de catecolaminas, de adrenalina y no adrenalina, ¿no? Generalmente son malignos en el 8 al 10%. Entonces, ¿qué se debe hacer? Aparte de tener en cuenta la clínica que les relaté, ¿no? Dosar los metabolitos de 24 horas, ¿no? De catecolaminas, los metabolitos. El metabolito que más se conoce es el ácido valinandélico, el cual debe estar elevado. Si está elevado en este paciente, con esta clínica tiene un feocromocitoma. Hay que buscar, y se busca por una tomografía, ¿no? Y vas a encontrar que a nivel de la glándula suprarrenal va a tener un ganglio a ese nivel que va a producir
estas catecolaminas. Entonces, ¿qué se hace? Una cirugía para extirpar ese tumor como fin y no va a tener hipertensión. Entonces, después tenemos la coartación de la aorta, que es un estrechamiento a nivel distal al origen de la subclavia, ¿no? Tienes la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente. Aquí hay una coartación, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a reducir el flujo sanguíneo a las partes de los miembros inferiores, incluyendo los riñones, ¿no? Entonces, hay una diferencia de 20 milímetros de mercurio entre la presión arterial que tomas en los brazos con la presión de los miembros inferiores, ¿no? La presión de pulso de las piernas es menor, los pulsos femorales también van a ser débiles, lógicamente, porque no está pasando mucho flujo sanguíneo a los miembros inferiores, ¿no? La presión arterial y el aumento del volumen por latido de los miembros inferiores se logra por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? En respuesta al bajo flujo que llega al riñón. El tratamiento es, lógicamente, hacer una cirugía reparadora colocando un stent a este nivel. Hasta aquí llegamos en todo lo que es las patologías de hipertensión arterial secundaria. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, buenas noches. Hola. Disculpe, quería hacer una consulta con respecto a las etapas de la hipertensión. Ahí mostró unos valores. Ya. Justamente el libro menciona unos valores ligeramente diferentes. Bueno, una diferencia de 10 milímetros de mercurio en cuanto a las etapas que se mencionan. Ya, acá Entonces, está. si es que viniera en el examen, ¿qué valores tomaría? Ya, mira, en el examen no le va a pedir, no le va a pedir los valores, le va a pedir la fisiopatología. ¿Por qué? Les cuento que todos los años, ¿no? Los cardiólogos cambian, hay un consenso a nivel cardiólogo y cambian las etapas. Me recuerdo que habían hasta 5 etapas. Últimamente lo dejaron en estas 2 etapas, ahora tú me dices que hay otra más. Pueden considerar esta etapa, esas 2 etapas que les estoy colocando aquí. ¿Ya? Porque cuando ustedes vayan a ejercer la medicina, si hay una, va a salir y va a adaptar esa. Recuerden solamente que la presión normal sistólica es de 90 a 140 y la diastólica de 60 a 90. Y acá te dice, por ejemplo, más de 140, si están entre 140 y 190, la sistólica es estadio 1. No, menos de 90, de 90 a 100, estadio 1 de la diastólica. Y 2 mayor de 160, la sistólica, y 100 la diastólica. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. No, yo he buscado acerca de la vacuna que están poniendo ahora a los adultos mayores y es que afecta a lo que son los hipertensos. No dicen nada acerca de eso, pero, por ejemplo, yo he visto que a un adulto mayor que le han colocado la vacuna, en el momento no le ha subido la presión, pero a los 15 minutos se le disparó. ¿Eso Ya. es normal? No, ¿O mira, cuál sería, por qué sería? el paciente es hipertenso. Sí, controlado. Ya, mira, ese paciente hipertenso controlado es entre comillas. ¿Sabes por qué te digo controlado entre comillas? Porque hay medicamentos que tienen una vida media, y eso es de farmacología, de 12 horas. Hay otros que son de 24 horas. Hay otros que son de 8 horas, ¿no? Entonces, a veces toman medicamentos que son de 12 horas. Y generalmente sucede en los adultos mayores. Tienen que tomar a las 7 de la mañana y 7 de la noche la pastillita para la presión. Toman la de la mañana y la de la noche se olvidan, de tal manera que va a quedar desprotegida toda la noche y toda la mañana. Ahora, yo no sé si ese día, porque ese paciente va a ir a colocarse la vacuna, no sé si tomó la pastilla para la presión. Mucha gente, te digo, que va a emergencia, va a hacerse exámenes, no toma sus pastillas y está ya descontrolado más de 24 horas. Entonces, eso, por un lado, por su propio mal control, está haciendo hipertensión. Otro, que el paciente tiene miedo, no, o tiene mareo, porque a veces da un poco de mareo
de colocarse la vacuna. Y si es muy ansioso, ¿qué va a hacer? Secretar los ansiosos, catecolaminas. Las catecolaminas van a disminuir la frecuencia, van a aumentar la frecuencia cardíaca y van a disminuir, va a haber una vasoconstricción de los vasos, aumentando la resistencia vascular periférica y va a aumentar la presión. Entonces son varios los mecanismos, ¿no? Pero no produce. La vacuna son antígenos, ¿no? Antígenos que van a ponerse en contacto con tu sistema inmunológico para que produzcan anticuerpos. De tal manera que cuando venga el virus, ya tu organismo tiene preparados esos anticuerpos para atacar ese virus. Y si te da leve, o si no, no te da. Claro. Ya, ¿alguna Ok, pregunta? gracias, doctor. De nada. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, también con respecto a la hipertensión maligna que se menciona, ¿esta es esencial o secundaria? ¿Cómo lo podría considerar? Depende. Generalmente es esencial, ¿no? Las pacientes que tienen hipertensión esencial no se sabe la causa. Y tienen presiones arteriales muy elevadas. Entonces, esa es la causa, no se controla fácilmente. Son esenciales o primaria. Recuerda, cuando son esenciales o primaria, no tiene causa. Cuando son secundarias a, en este caso, hipertensión, a diabetes mellitus, secundaria a dislipidemia, aterosclerosis, ¿no? A diabetes, etc. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Recuerda que la hipertensión es como un terrorista que está ahí. Y cuando se te manifiesta, a veces se te puede manifestar, ¿no? En cuadros catastróficos como el que te mencioné, el accidente cerebrovascular que está acá, ya no puede ser absolutamente nada. Hemos visto mucha gente que ha llegado así. Y no tenían ningún antecedente. O solamente tenían, era hipertenso y nunca tomaba tratamiento, ahí está, claro, muertos, o si no, vegetales, porque estos pacientes se mueren o quedan vegetales. Entonces, a controlar la presión, muchachos. Desde ahorita, comer poca grasa, poca fritura, ¿no? Siempre es bueno tomarse un vaso de vino, como en Europa, después del almuerzo, una copa, mejor dicho, y se acabó. ¿No hay preguntas? Damos por terminada entonces la clase, jóvenes. Más bien, el grupo que va a hacer el caso clínico conmigo el día viernes, ¿ya? Está bien, doctor. Sí, el doctor Vargas va a determinar qué grupo es el que le toca conmigo y con él, ¿ya? Doctor, ¿Sí? el día viernes le toca a usted con el grupo CID. ¿Ya? ¿A qué hora haría práctica con esos grupos? ¿A qué hora tenemos disponibilidad? Tenemos que hacerlo con los dos grupos, como yo les digo. Ya lo estoy grabando, menos mal, pero para que ustedes tengan idea, la fisiopatología se hacía con 4 médicos, yo me recuerdo. Éramos 4, la doctora Carolina Riles, Vargas, Herdias y quien habla. Después disminuyó a 3, después somos 2 y nos siguen pagando igual. ¿No? Es inconcebible. O sea, hacemos más trabajo y no puede ser así. Entonces, de mañana, a ver. ¿Dónde estás acá? ¿Dónde estás? Ya, entonces tenemos el viernes, ¿no? A las 4:40. ¿A qué hora hacemos? ¿De 4:40 a qué hora? Hasta las 6. Los dos grupos. ¿De acuerdo? ¿Puede o no? Doctor, disculpe, yo tengo una clase a esa hora de epidemiología de otro ciclo. ¿A qué hora les toca por las prácticas? Acá dice grupo A, dice de 5:30 a 8:20. Y el B, de 18:20 a 19:10, ¿así es? Hasta las 20 horas, ¿no? Entonces, De ¿cómo 6 hacer? y 20 a 8. Ya, por eso.
Miren, si de todo el grupo hay uno que tiene problemas, podría hablar con el doctor Vargas para pasarse para el otro grupo. Tienen que estar ahí, le tienen que tomar lista, si no, vamos a tener problemas. Entonces, pónganse de acuerdo y me avisan. Doctor, podríamos ¿Sí? hacer a las 6. A las Sí, 6. yo creo que sí, porque Ya, pues a las 6 entonces. sí. Ya, a las 6 quedamos. ¿De acuerdo? Está bien, doctor, gracias. Ya, ok. Hasta luego entonces, muchachos. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Milagros, Emerson, Alexa, Ana, Ivy, Evelyn, Gonzalo. Hasta luego, muchachos. Que les vaya bien, Claudia. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Giovanna, Alonso, Nayeli, Nancy, Janet.